partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Actualmente estamos entrando en una etapa de la vida social, del mundo en general, en el que a pesar de asegurar y decir que estamos con Dios, cerca de Dios, buscamos a Dios, la verdad es que nuestras obras, nuestra actuación, los hábitos que nosotros desarrollamos a diario van en contra de lo que decimos. Pero no ha pasado solamente hoy, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos también los malos hábitos y algunas malas prácticas afectaron las familias. Hoy vamos a hablar acerca de eso, de algunas malas prácticas que desarrollamos como sociedad y que ojalá pudiésemos corregir. En la antigüedad, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, hubo una práctica que se hizo común entre los hijos de Dios, que se llamó la poligamia. La poligamia es el matrimonio de un hombre con varias mujeres. No fue el origen de Dios para el hombre, es decir, Dios a Adán le dio a Eva solamente, y por consecuencia del pecado, pues nuestra moral se pervierte, nuestros principios, valores, nos alejamos del Señor y entramos entonces a una depravación, y como resultado empezó a practicarse la poligamia. Y entonces encontramos, por ejemplo, a hombres como Jacob. Jacob, la Biblia cuenta la historia de que él se fue a donde su tío a trabajar con él y allá se encontró con Raquel, una mujer muy bonita, muy hermosa, y hubo conexión, hubo esa química y ese deseo de que esa mujer fuera su esposa. Así que él va y le dice a su tío, necesito que Raquel sea mi esposa. Él dice, pero págame la dote. Ojo, en esa cultura oriental tenía que pagar una dote, es decir, el que se iba a casar tenía que dar un dinero representado en ganado, representado en joyas, que fuera lo suficiente como para que esa mujer tuviera un respaldo económico en caso de que fracasara la relación de pareja. Como Jacob no tenía dote porque salió de su casa sin nada, entonces él le dijo, yo voy a trabajar por ti 7 años y luego me permitirás casarme con Raquel. La Biblia indica que evidentemente así pasó. Jacob trabajó 7 años, pero el día de la boda no le entregaron a Raquel, sino que en la noche nupcial quien entró en vez de Raquel fue Lea, la hermana mayor de Raquel. Jacob no tenía interés en Lea. Al otro día, por efectos de alcohol y todas estas situaciones, él se despierta y se da cuenta que está con una mujer que no fue la que él deseaba. Como consecuencia, entonces, Jacob termina esos 8 días de fiesta, de luna de miel con Lea, y su tío allá, su primo, le dice, termina estos 8 días y luego te podrás casar con Raquel y entonces pues te quedas con las dos. Jacob lo hizo de esa manera, terminó los 8 días y luego se casó con Rebeca, y así que Jacob tuvo dos esposas. Luego las esposas empezaron a competir entre quién más tenía hijos, y como Rebeca no podía tener hijos, entonces ella le dio su sierva y luego Lea también le dio su sierva. En resumidas cuentas, Jacob terminó con 4 esposas. Interesante que la Biblia habla de las 12 tribus de Israel y son producto de una relación de poligamia. De hecho, Abraham, el padre de la fe, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y él creyó que sería a través de un casamiento con su sierva, y así que él toma por esposa a su sierva, y luego de tomar por esposa a su sierva, entonces tiene a luz el hijo que Dios le había prometido, pero con la esposa primera, que era con Sara. Así que Abraham terminó con 2 esposas, y esto trajo terribles consecuencias a la relación de pareja.
porque la relación de pareja no fue hecha para que hubiesen dos mujeres. Vamos a decir algo muy importante: la mujer es conflictiva, el hombre es agresivo, pero en psicología la mujer es conflictiva, y la mujer es la reina del hogar. Donde hay una reina no pueden haber dos, porque se van a disputar el territorio, se van a disputar, o sea, es muy difícil. Y en ese contexto, Jacob, aunque tuvo 4 esposas, tuvo la vida a cuadritos. Y esto estoy diciendo que pasó en el pueblo de Dios, en el pueblo que profesaba servir al Señor. Ahora, un dato interesante, por ejemplo, en la Biblia, el rey David también nos dice que él tuvo por lo menos más de 10 esposas, porque cuando él sale huyendo de Absalón, él dejó 10 esposas en el palacio, y con esas 10 esposas su hijo se acostó. Así que esas las dejó allí, pero tuvo muchas esposas. David, el rey David, el que escribió los Salmos, practicó la poligamia. Y en sus días ya, antes de morir, el médico visita a David y, de acuerdo a las características de la enfermedad que tenía David, decide recetarle buscar a una muchacha virgen para que lo caliente. De entre todas las esposas no podía escoger una de las que tenía, sino que el médico le recetó una muchacha virgen. Así que fueron y buscaron a la Sunamita, una muchacha que se describe así, que aunque David era muy viejo y no la conoció como hombre en cuanto a relaciones sexuales, sí estuvo con ella en su lecho y fue esposa de David. Estos datos los estoy dando porque en la antigüedad habían este tipo de malos hábitos en la sociedad que no llevaban a algo bueno, que han traído deterioro, porque una mujer teniendo que compartir con su esposa, con una, con 3, 4, 5 mujeres, por mucho que se base la relación en cuanto a promiscuidad, no puede haber felicidad genuina, no puede haber un hogar feliz. Es bonito cuando un hombre y una mujer hacen sus vidas, se juran los votos y pueden amarse, quererse, cuidarse, consentirse, comprenderse y avanzar por la vida. Y el hombre que sacó del estadio la pelota, un término que se utiliza en béisbol, el que hizo el jonrón fue el rey Salomón. La Biblia indica que Salomón, el que escribió Eclesiastés, el que escribió Proverbios, según el primer libro de Reyes, el capítulo 11, el versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Es decir, Salomón tuvo 1000 mujeres. Y obviamente esto llevó a desgracia su vida, porque la Biblia indica que las mujeres lo llevaron a apartarse de Dios, porque él quiso complacerlas a todas y cada una tenía un tipo de adoración diferente, adoraban a deidades diferentes, y él estableció la idolatría en Israel. Y aparte de eso, el carácter masculino de Salomón se perdió y terminó siendo un hombre afeminado. Así que en la antigüedad hubo eso, ¿no? Hay personas que leen la Biblia y quieren justificar esas acciones diciendo, pero es que fulano de tal tuvo tantas esposas, ¿por qué yo no puedo? Pero ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Lo que quiero decir es que aunque esté en la Biblia ahora mismo, no todo lo que está en la Biblia se puede repetir. No todo lo que está en la Biblia se puede ejecutar como si fuera una autoridad de Dios, que Dios dio permiso para esto. No. Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. De hecho, Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta a Tito, el capítulo 1, escribió de la siguiente manera. Dice: el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Es decir, que aunque esa práctica en la antigüedad se llevaba, Dios a través de Pablo y el mismo Jesucristo empezaron a implementar y a recordar el principio del Señor, y es que el hombre tuviese una sola mujer. Gracias a Dios, posteriormente en el cristianismo esto se adoptó como una realidad y ya no se vende la idea de que un hombre pueda casarse con 2 o 3 o más mujeres.
Pero lo que quiero decir es que en la antigüedad contra esto luchaban, contra estas malas prácticas sociales luchaban las familias de la antigüedad. Otra mala práctica que se llevaba a cabo era el consumo de alcohol. En el libro de Génesis encontramos, por ejemplo, que Noé tan pronto sale del arca, hace vino, bebe, se emborracha y por consecuencia de ello se quita la ropa y hace locuras en su tienda. Por consecuencia del uso del alcohol. Otra persona que utilizó el alcohol fue David. La Biblia dice cuando David tomó la mujer de Urías, a Betsabé, David llamó a ese soldado, lo llevó a su palacio y lo embriagó para que bajo los efectos del alcohol Urías fuera y se acostara con su esposa para luego David y Betsabé pues inculpara a Urías y hacerle pasar ese hijo por hijo de Urías. Cosa que no pasó y finalmente David decide mandar matar a Urías, pero ellos utilizaron el alcohol. Hay una historia en la Biblia de dos hombres que murieron en el santuario, en el lugar donde se hacían las adoraciones en el Antiguo Testamento, y fueron los hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú. Después de haber sido entregados al sacerdocio, entonces ellos entraron al santuario y por estar ebrios realizaron un procedimiento que Dios no había estipulado, ofrecieron fuego extraño, lo llamó la Biblia. Y como consecuencia de eso, dentro del santuario, estos dos muchachos murieron incinerados por Dios. Y Dios allí entonces establece que los hijos de él que ministraban no deberían tomar licor. La práctica se siguió llevando a cabo, pero ya en el Nuevo Testamento, ahí mismo en Tito, el capítulo 7, la recomendación es la siguiente. Es necesario que el obispo sea irreprochable, o sea, el anciano, el director, el jefe religioso debe ser irreprochable. Como administrador de Dios dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Es decir, que Dios no se agrada de que los seres humanos consumamos este elemento. Y es que el alcohol, usted y yo conocemos precisamente las consecuencias que esto trae. Esto trae ciertas sensaciones, que es la razón por la que las personas lo consumen. Primariamente por las sensaciones, después ya por la adicción que esto produce, y los efectos son terribles. ¿Cuántas personas han matado a otras en accidentes de tránsito por efectos del alcohol? ¿Cuántas personas bajo los efectos del alcohol han quedado perdidas y en medio de su euforia asesinan, maltratan a sus propias familias, entre muchas otras cosas? O sencillamente ese padre que gana durante toda la semana con sacrificio su sueldito y va y lo deja en la cantina, no importando que sus hijos estén descalzos o que de pronto no tengan cubierta todas las necesidades. Así que esta práctica del alcohol también estuvo ligada a las costumbres antiguas en los tiempos bíblicos de las familias y era una práctica que afectó bastante a la sociedad en su tiempo. Otra cosa que se realizó fue, por ejemplo, el pasar a los hijos por fuego. Israel vivía en un entorno donde las demás naciones eran idólatras y tenían algunos las costumbres de adorar a sus dioses sacrificando a personas, hábito que Dios nunca aprobó y que está reprobado y rechazado en la Biblia. Pero muchos israelitas del tiempo agarraban a sus hijos y les parecía interesante hacer ese tipo de sacrificios y llevaban a sus hijos recién nacidos y los pasaban por fuego. Y entre otras cosas, no me da el tiempo para empezar a hablar una cosa tras otra de estas circunstancias negativas que incluso en la Biblia se mencionan, pero que no por estar en la Biblia entonces yo debo aplicarlas hoy. Yo tengo que estudiar en la palabra de Dios todos estos principios y no puedo justificar. Y estas prácticas han pasado hoy. Por ejemplo, el alcoholismo es algo que se practica con licencia. Nosotros vemos mal al que fuma marihuana, vemos mal al que mete bazuco, pero al que toma alcohol, y esto es una droga también, que produce adicción, es una droga que descontrola el comportamiento del ser humano, es una droga que daña la salud humana, pero como es legalizada, entonces lo practicamos.
Y estas cosas están deteriorando nuestras familias, hacen daño en la sociedad. Ninguna familia debería realizar este tipo de actividades. El consumo de alcohol, esto daña, aparte de que le damos una herencia a nuestros hijos. Yo no puedo esperar con una cerveza en la mano decirle a mi hijo, yo espero que no tomes licor ni no vayas a ser un borracho, cuando yo mismo a través del ejemplo lo estoy haciendo. Otra práctica que hoy la estamos realizando y que está dañando nuestra sociedad es el aborto. Tristemente estamos dando pasos agigantados a la legalización del aborto, cuando realmente esto es un homicidio, matar a otra persona, decidir nosotros quitar la vida cuando el dueño de la vida es Dios y Él es el que dirige todas las cosas. Pero estamos en esta sociedad dando pasos agigantados hacia esto. Y lo triste es que aparte de eso pues decimos, no, estamos con Dios, pero estas cosas no hablan de que Dios esté con nosotros. Es decir, esto no lo aprueba el Señor. Y nuestras familias deberían regirse por lo que dice la palabra de Dios. Otras cosas que están afectando a la sociedad es, por ejemplo, el hecho de que un hombre quiera tener varias mujeres y entonces tiene una aquí en este barrio y la otra en otro barrio, una en este municipio y la otra en otro municipio, una en este departamento y la otra en el otro departamento. Y esto daña a la sociedad. Por lo menos en la antigua, en el oriente, en la cultura de la poligamia bíblica, el hombre para poderse casar con una mujer tenía que tener la suficiente solvencia económica para mantenerlas a las dos y para pagar la dote, para pagarle la dote y que esa mujer quedara con su seguro, con su vida asegurada. Pero en nuestra sociedad no, en nuestra sociedad un hombre se siente hombre por embarazar a una, a dos, a tres. Y un hombre puede hacer hasta 5 y 6 hijos de diferentes mujeres y por ninguno responde y sigue siendo el chacho, sigue usando gel ego en la cabeza, sigue sacando pecho y conquistando a las mujeres sin ni siquiera un acto de remordimiento en su corazón. Pues gracias a Dios las leyes del Estado colombiano hoy están tratando de endurecer las penas para estos hombres que son irresponsables en este acto, pero eso es una realidad, es una práctica que se lleva a cabo y que enorgullece a las personas cuando no debería pasar. Esto está destruyendo nuestras familias. Otra cosa es el noviazgo prematuro. Tristemente hoy las niñas se desarrollan 11, 12 años y ya están pensando en novio y se enojan cuando sus papitos les dicen que no. Las muchachas dicen, pero ¿por qué fulana y por qué sultana? Y desde la misma ciencia, los aspectos de la psicología promueven que los muchachos hay que dejarles libre para que ellos experimenten su sexualidad, y entonces encontramos el montón de embarazos no deseados en la adolescencia, el montón de circunstancias que empiezan a dañar desde ya la psiquis de una persona que no está madura emocionalmente y que el hecho de haber entregado su cuerpo a la persona equivocada le puede traer traumas y comportamientos negativos para toda la vida. Otras cosas, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales, a estos derechos del noviazgo que hoy vendemos, no la Biblia los cataloga directamente como promiscuidad, los cataloga como fornicación, los cataloga como pecado. Y hoy es normal que incluso se hable negativamente del matrimonio. No, es que casarse es de mal agüero, fulano se casó y se separó a los días, yo por eso no me caso, y entonces vivimos en una mal llamada unión libre, porque la Biblia, la unión libre no es más que fornicación. Y vivimos sin remordimiento de conciencia, no entendiendo que un día tendremos que entregarle cuentas a Dios, y que eso que hoy hacemos y que disfrutamos hacer sin remordimiento de conciencia un día va a señalarnos y va a estar en contra de nosotros en el juicio que Dios hará a cada ser humano. Hoy los seres humanos estamos acostumbrándonos a consumir contenido inmoral y depravado. Y no me estoy refiriendo solamente a la pornografía, que es tan común, el hecho de que ahorita todo el mundo tenga teléfonos inteligentes, acceso a la red y consumo en una vida privada, porque antes había que ir a un prostíbulo, hoy no, desde la casa se puede desarrollar estas actividades. No solamente hablo de eso, sino que a través de la música que nosotros escuchamos, con cuánta frecuencia
Estos ídolos del momento venden la idea de que no importa si tienes tu pareja, podemos hacer un trío, no hay problema, y este tipo de cosas se están vendiendo en la sociedad. Eso nosotros mismos lo ponemos en nuestra casa, eso es lo que nosotros escuchamos constantemente y eso hace eco en la mente y nos lleva finalmente a la acción. Primero hay que alimentar la mente y luego eso nos va a llevar a la acción. Consumir música que hable de homicidios, que hable de matar, consumir música que hable del sexo de manera depravada. Hoy ya es explícito el sexo en las canciones y eso es lo que le ponemos a escuchar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y luego, aparte de eso, pues exigimos que cuando ellos lleguen adolescentes sean personas de bien, honestas, morales, cuando lo que hemos sembrado es inmoralidad en torno a lo que escuchamos y también a lo que vemos. Hoy, para ver una película familiar sana hay que tener mucho cuidado, porque incluso desde la Hollywood se vende la idea, desde las pantallas de novelas locales, hay sexo ya explícito en las pantallas y ya ni sonrojar nos ponemos porque eso ya es normal y estamos preparando a los muchachos para que tengan una vida sexual temprana y sean explotados a través de este medio. Queridos oyentes, estamos en crisis en nuestra sociedad actual y necesitamos hacer ajustes. Así como en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, muchas familias se deterioraron por malas prácticas. Hoy nuestras familias se están deteriorando y no podemos engañarnos, por favor, no podemos autoengañarnos. La Biblia en Gálatas, voy a tomarme el tiempo para leer ese texto. En Gálatas dice lo siguiente: el capítulo 6, el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Yo no puedo esperar ir a sembrar una mata de espinos y luego esperar que me dé manzanas. Yo no puedo llenar mi mente de promiscuidad sexual. Yo no puedo llenar mi vida de alcohol y luego esperar que lo que haga como fruto de esto sea algo positivo. Tenemos que volver a los principios morales. Hoy, tristemente, incluso desde la Constitución política se quiere vender la idea de que es normal el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo y otro montón de situaciones que empiezan a ser normales y que tenemos que aceptarlas y vivirlas porque es el libro de desarrollo de la personalidad, entre otras cosas, cuando esto va en contravía de los principios de la palabra del Señor. De parte mía hoy deseo en el nombre del Señor que ustedes como personas analicen el tipo de actuar, el tipo de costumbres que estamos desarrollando en nuestra casa y que podamos acercarnos a la palabra de Dios para que sea Dios a través de su palabra que nos guíe el proceder y que nos indique qué es lo que está correcto y qué no. La vida se puede disfrutar de muchas maneras sin recurrir a la promiscuidad, sin recurrir a circunstancias de estas que van en contravía de los principios bíblicos. Salir en familia, ir a conocer lugares, hacer un sancocho en familia, sentarse a escuchar música que tenga principios y valores, ir a nadar, ir a centros comerciales o actividades recreativas donde usted pueda sentir adrenalina. Hay tantas cosas que se pueden hacer para disfrutar la vida. De parte mía, deseo para ustedes un feliz resto de día. Recuerden el WhatsApp de nuestro programa Vida Plena, 313-200-5586. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día.